Ayer me hicieron una pregunta. ¿Qué modelo práctico ofreces para la mujer de hoy? Vean, esto depende porque un modelo para la mujer actual no tiene sentido sin una base y sin una cosmovisión ideológica. Es decir, no puedo proponer un modelo para una mujer que solo ve este mundo como el único que existe, o para una familia que únicamente considera lo tangible y lo lógico sin comprender los aspectos espirituales y divinos que van más allá de ello. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. Normalmente, si Dios me ayuda, procuro estar despierta entre el amanecer y la salida del sol. Me mantengo despierta en ese periodo. Después de eso, comienzo mi trabajo, generalmente entre las 7 y las 8 de la mañana. Por la tarde, a veces, puedo tomar un breve descanso. Usualmente, sigo trabajando hasta después de la oración del Magreb, a menos que haya un paciente de emergencia. Luego regreso a casa. خواهش میکنم قربون شما منم همینطور نه الحمدلله خیلی حالشون بهتره الهیش لطف دارن خیلی ممنون حالا از یه راهی میبرمتون که براتون یادگاری بمونه Bueno, me convertí en una fugitiva durante un semestre por todo lo que ocurrió, porque sabía que la guardia me estaba buscando. Cuando decidí regresar a Ahvaz, después de ese semestre, no tenía ningún amigo que no estuviera fichado y pudiera acompañarme. Sospechaba que si volvía sola a Ahvaz, la guardia me detendría de inmediato. En ese contexto, mi esposo le había comentado a mi padre: si usted lo considera apropiado, podría casarme con su hija. Ya habíamos hablado del tema antes y él pensó que, al casarnos, podríamos resolver la situación más fácilmente, ya que tenía conocidos en Ahvaz que podían ayudarnos a gestionar el problema. Mi padre estuvo de acuerdo y luego me preguntaron a mí y acepté. Así que nuestro matrimonio se realizó por teléfono. Cuando ya éramos oficialmente marido y mujer, mi esposo, un ingeniero, me llamó y me dijo: «Felicidades, ahora somos esposos». En ese momento se dirigió a mí como «Señora Tahereh» y me dijo: «¿Sabes qué es lo que más deseo en este momento?». Me sentí muy incómoda y mi corazón se aceleró. Pensé: «Dios mío, apenas conozco a este hombre. ¿Qué quiere decir con eso?». Pero luego continuó: «De verdad, lo que más deseo ahora es tomar tu mano, ir juntos al desierto, pararnos frente a la Qibla y prometerle al Imam Mahdi que dedicaremos toda nuestra vida a su causa y que lucharemos hasta la última gota de nuestra sangre por su aparición». Al escuchar esto, mi estado de ánimo cambió por completo. Me llené de confianza y esperanza.
Esa misma tarde nos casamos oficialmente y 2 horas después él llegó a nuestra casa con un ramo de flores. توی اهواز میرفتیم تو باغ کشاورزی پشت دانشگاه، صبحا میشستیم صبحانه میخوردیم. یادت تو فصل بهار نارنج در میومد، خیلی صفای خیلی تمام زمین پر از بهار نارنج بود و عطر بهار نارنج اصلا آدم وارد باغ میشد دیوانش میکرد. خیلی دو تا از بچه‌هام پزشکن و همسر پسر اول من. 2 de mis hijos son médicos y la esposa de mi hijo mayor es dentista y además ha memorizado todo el Corán. Mi segundo hijo también es médico y su esposa, que también es doctora, se está especializando en ginecología. Mi tercer hijo, como ya mencioné, se llama Mohammad. Ahora es clérigo, está en el nivel 16 del seminario y también es profesor allí. Mi cuarto hijo está haciendo un doctorado en comunicación y su esposa está cursando una maestría en estudios de la mujer. Mi quinto hijo estudió ingeniería industrial y mi hija, que es la menor, está en el 6º semestre de medicina. Son hijos muy amables y buenos. Los jueves por la noche o los viernes tienen la costumbre de venir aquí. A veces, por ejemplo, 2 de ellos vienen el jueves por la noche, otros 2 el viernes porque tienen turno o reuniones. O puede ser que Mohammad tenga clases en QOM y no pueda venir hasta la última hora de la noche o el viernes por la mañana. De hecho, nuestras reuniones tienen 2 partes. Se discuten temas médicos o cuestiones religiosas. Generalmente mi esposo plantea una pregunta o una idea nueva durante la comida, pide la opinión de los hijos y a través de esas discusiones muchas veces se clarifican conceptos religiosos profundos para ellos. Recuerdo cuando teníamos 4 hijos. Ellos subían a la cama, saltaban y cantaban. Estamos en protesta, necesitamos otro hermano. Cuando teníamos 5 le decíamos que ya es suficiente, pero esta vez ellos cantaban. Estamos en protesta, necesitamos una hermana. Las parejas de hoy en día son más comodonas en comparación con las de antes. No quieren soportar dificultades o no pueden hacerlo. Esperan tener todas las comodidades antes de tener hijos, tanto para ellos como para sus futuros hijos. En otras palabras, esa confianza en Dios que debería caracterizar a una pareja musulmana, esa idea de quien da dientes también da pan, ha disminuido un poco en nuestra sociedad y las preocupaciones han aumentado. Hasta que nació mi cuarto hijo, aún no teníamos una casa propia, a pesar de que yo tenía mi especialidad y trabajaba, y mi esposo era un empleado con salario fijo. Pero cuando nació nuestro cuarto hijo, poco después conseguimos nuestra primera casa. Realmente, con cada hijo que llegaba, sentíamos que nuestras vidas se abrían y prosperaban. در زندگی رو میدیدیم با خودمون. ما با قطار رفتیم اهواز. Viajamos a Ahvaz en tren. Tan pronto como llegué frente a la universidad, al bajar las escaleras y acercarme a la entrada, ni siquiera fui hacia la guardia. Ellos vinieron hacia mí, trajeron un jeep y dijeron, señora Lavaf, súbase. Mi esposo también quiso subir diciendo, ella es mi esposa. El guardia respondió, está bien, pero tú hazte a un lado. Pues me subieron sola, me vendaron los ojos y me llevaron a una casa. Cuando me quitaron la venda,
No sabía dónde estaba ni qué era ese lugar. Ahí comenzó el interrogatorio. Una de las primeras cosas que hicieron fue dejarme sola en un cuarto vacío. Salieron y no volvieron hasta 2 horas después. Sentí un miedo tan intenso que mi corazón latía con fuerza. Me preguntaba, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Qué me van a hacer? Después de 2 horas, entró un hombre muy agresivo. Me dio un par de bofetadas y dijo, la abundancia y la falta de problemas en la vida les han hecho salvajes. Luego lanzó varios insultos. En ese momento, por primera vez entendí lo que significaba ver chispas frente a los ojos. Una de esas bofetadas me dejó viendo luces y caí de la silla al suelo. Me levanté y me senté de nuevo. Trajeron un papel y me dijeron, escribe tus datos personales, dónde has estado y qué has hecho. Escribí lo que me pidieron, pero después me dejaron sola de nuevo durante otra hora y media. Así continuó el interrogatorio durante 18 horas y media, sometiéndome a este tipo de torturas. سلام، حال شما خوبه؟ خواهش میکنم، خواهش. سلامت باشید، خواهش. لطف دارید، خیلی ممنون. اختیار دارید، نه بابا کاری نکردم، خواهش. سلامت باشید. الهی شکر، الهی شکر. حاج خانم حالشون خوب. یا علی بگی؟ عالی بود. عالی بود یا علی. 1000 تا 20,000 تا حاج خانم. 30 ساله دارم بچه میگیرم. خدا واقعا برکت میده و لطف میکنه. Dios realmente bendice y muestra su gracia. No tengo tiempo libre en el que esté sin hacer nada, pero organizo mi tiempo. Por ejemplo, Dios me dio la oportunidad y justo 2 días antes de Arbaín, es decir, el jueves, logré de manera milagrosa ir a Karbala con uno de mis hijos y 2 de sus amigos. Después de aquel arresto, estudié un semestre más. Y como desde el 3er año enviaban a los mejores estudiantes a Teherán, y yo estaba entre los mejores de la universidad, fui a Teherán y continué mis estudios en el hospital Firuzgar. Es decir, completé mi formación clínica en el hospital Firuzgar. در تهران من توی بیمارستان بودم یکی از پزشکا. Cuando estaba en el hospital en Teherán, uno de los médicos responsable de los estudiantes que venían de Ahvaz me llamó y me dijo, Señora Labaf, si usted lleva algún panfleto, libro o algo del señor Jomeini, trate de destruirlo y concéntrese en sus estudios. Luego, indirectamente, me mencionó que habían preguntado por mí. Entendí que era la SAVAK la que estaba investigando. Hablé con mi esposo y decidimos ocultar los libros. Eran muchos libros, libros del imán Jomeini y del señor Hashemi-Nejad. Movimos algunos y los escondimos, y los otros los sacamos de la casa en una maleta y los llevamos a casa de un amigo de mi esposo.
Esa tarde tenía clase y planeaba ir a casa, pero la propietaria de nuestra casa, una mujer muy amable y respetable, vino al hospital y me dijo que agentes de la SAVAK habían allanado nuestra casa, habían revisado todo y se habían llevado algunos libros y documentos. Con esta información entendimos que habían realizado la investigación. Desde ese momento mi esposo y yo nos convertimos en fugitivos. No volvimos a casa. Mi padre nos dio algo de dinero y nos aconsejó salir de Irán, ya que de quedarnos seguramente nos arrestarían y tendríamos problemas. A través de algunos amigos fuimos a peregrinar a la Meca y luego viajamos a Egipto. De allí fuimos a Francia, donde algunos amigos de mi esposo estaban estudiando. Pasamos un tiempo en Francia y luego fuimos a Inglaterra. Cuando regresamos a Irán, la revolución ya estaba cerca. Fue durante el tumulto de los eventos relacionados con el rezo del viernes en Guettarié, dirigido por el señor Moffateh. Recuerdo que pocos días después de nuestro regreso participamos en la oración de Eid al-Fitr, también dirigida por el señor Moffateh. Desde entonces comenzaron las huelgas, en las que participamos hasta que finalmente llegó la revolución. سبب اول بار سلامتی امام زمان علیه السلام، دومی سلامتی خانومتون، سومی سلامتی وجودتون و چهارمی برای که انشالله عملش به خوبی انجام بشه. ما تو روایت داریم که در موقع زایمان یک انسان En nuestras narraciones se menciona que durante el parto de una persona, tanto la madre como quienes la asisten son purificados de sus pecados. Los ángeles de Dios están constantemente pidiendo bendiciones de Dios para las personas en esa habitación. Si alguien no tiene esta perspectiva o visión del mundo, podría cansarse fácilmente después de realizar 10, 20 o incluso 1000 partos. Imaginen llegar a 20.000. Sin embargo, los partos en los que he participado superan ampliamente esa cifra y nunca me he sentido agotada ni aburrida. Nunca he sentido la necesidad de retirarme. La razón es que cada vez experimento una sensación espiritual tan hermosa que quizás no la crea, pero el sentimiento que tengo al recitar el Adham y el Ikama en el oído del recién nacido no es menor que el de quienes escuchan este Adham por primera vez.